Toda mi vida estuve pendiente, no de mí, sino de los demás. Desde muy chico, aprendí que ser el que está siempre disponible era sinónimo de ser fuerte, responsable, alguien confiable. Recuerdo esos días en la escuela. Cuando algún compañero tenía problemas, yo me acercaba. No porque me pidieran ayuda explícitamente, sino porque sentía una especie de deber interior. Si alguien estaba triste, era mi trabajo sacarle una sonrisa. Si alguien tenía una dificultad, buscaba cómo solucionarla. Era mi forma de sentirme útil, valioso, querido, pero también era el comienzo de una carga que no supe reconocer. Con los años, esa responsabilidad creció. En la familia, con los amigos, en el trabajo. Sentía que si yo no estaba, algo podía salir mal. Y así, sin darme cuenta, empecé a cargar mochilas que no me pertenecían. ¿Sabes esa sensación de que al final del día estás cansado, pero no porque trabajaste mucho, sino porque llevaste el peso de las emociones de otros? Eso es lo que me pasó. En la superficie todo parecía normal. Sonreía, hacía planes, ayudaba sin pedir nada a cambio. Pero adentro, poco a poco, algo se iba desgastando. La alegría que sentía de niño se volvió un eco lejano. La energía, un recuerdo difuso. Y la felicidad, algo que veía en los demás pero no en mí. Un día me encontré solo. Y ahí, en ese silencio, entendí que por años había estado viviendo para cuidar mochilas ajenas. Pero nadie me había cuidado a mí. Si te estás viendo en este espejo, si sentís que la mochila pesa y que sos el único que la lleva, quiero que sepas algo. No estás solo, y hay un camino para cambiar esta historia. Hoy quiero compartirlo con vos. La historia que te voy a contar no es una lección que aprendí de libros. Es una vivencia, una transformación, un despertar. Y si te animás a recorrerla conmigo, puede ser el comienzo para que también puedas soltar tu mochila invisible, porque mereces vivir ligero, feliz y libre. ¿Me acompañas? Para entender cómo llegué a estar tan cargado, necesito contarte cómo funciona esta mochila. No es una mochila cualquiera, no es visible ni tangible. Es una mochila emocional, una mochila que empezás a armar sin darte cuenta, piedra a piedra, con emociones y responsabilidades que no siempre son tuyas. Te doy un ejemplo. Un fin de semana cualquiera, recibís un mensaje de un amigo que está pasando un mal momento. Te pide que lo acompañes, que lo escuches, que lo entiendas. Vos decís que sí, claro, porque querés ayudar, pero ese sí puede costarte horas. Y al día siguiente estás agotado y sin fuerzas para tus propias tareas. Otro ejemplo. En la familia, cuando un problema aparece, sos vos a quien llaman. Sin pedirlo, tomás la carga de resolver, mediar, consolar. Y aunque quieras estar presente, empieza a faltar tiempo para vos, para tus proyectos, para descansar. Esto no es malo, ni egoísta, ni irresponsable, es humano. Pero cuando el estar para otros se convierte en olvidarme de mí, la mochila pesa demasiado. En psicología cognitivo-conductual, a esto lo llamamos responsabilidad excesiva y distorsión cognitiva. Son creencias que nos dicen, si no soy quien soluciona, algo va a salir mal. Si no ayudo, me van a rechazar. Mis necesidades no importan. Estas ideas pueden ser tan fuertes que moldean cómo vivimos y cómo nos sentimos. Y ahí entra el estoicismo, una filosofía antigua que hoy tiene tanto para enseñarnos. No nos afectan las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Epicteto. No podés controlar los problemas de tu amigo, ni las emociones de tu familia, ni las circunstancias externas, pero sí podés controlar tu actitud, tus pensamientos y cómo respondes. Esta comprensión fue mi primer paso para empezar a cuestionar la mochila que llevaba. Pero el reconocimiento no fue fácil. Había años de historias, de debería, de miedos disfrazados de responsabilidad. Había voces internas que me decían que si no cargaba la mochila iba a fallar. A veces, esas voces son tan fuertes que pareciera que no hay opción, pero la hay. Siempre la hay. Te invito a que pienses, ¿cuántas piedras llevas en tu mochila que no son tuyas? ¿Cuántas expectativas que no pediste y que no te pertenecen? Reconocerlas es el primer paso para empezar a soltar. Y créeme, soltar es posible. En las siguientes partes te contaré cómo fue ese proceso para mí, el colapso, el despertar
y cómo poco a poco aprendí a vaciar la mochila sin miedo ni culpa. Porque ese viaje, aunque difícil, es también un camino hacia la libertad y la felicidad auténtica. Hubo un día, quizás como cualquier otro, en que sentí que no podía más. Estaba en el trabajo, atendiendo llamadas, resolviendo problemas de todos con la mochila cargada hasta el límite. Mi cuerpo comenzó a enviar señales que no podía ignorar, dolor en el pecho, una opresión que se volvió insoportable. Pero como suele pasar, intenté ignorarlo. No es para tanto, me decía, solo un poco más, después descansarás. Pero no hubo descanso. En la noche los pensamientos me atacaban. Si no respondo me van a juzgar. ¿Quién va a ayudar si no sos vos? No podés fallarles. La ansiedad y el miedo me paralizaban. Me sentía atrapado en una prisión invisible. Ese día lloré solo, sin saber muy bien por qué. Lloré porque entendí que había olvidado quién era. Lloré porque la mochila no solo me aplastaba, sino que me estaba consumiendo. Fue un colapso silencioso, pero profundo. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar. Porque para poder soltar, primero hay que reconocer el peso. La psicología nos dice que muchas veces, hasta que el cuerpo grita, la mente sigue en negación. Y yo había estado en negación durante años. Pero ese dolor físico fue mi señal de alerta. Mi cuerpo me estaba diciendo, para, cuídate. Y en esa señal comenzó el despertar. Fue entonces cuando entendí que seguir cargando no me hacía más fuerte. Que decir no no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Que podía empezar a poner límites, aunque doliera. Y aunque sentí miedo, también sentí esperanza. Porque el camino hacia la libertad emocional comenzaba justo ahí. En la próxima sección te contaré cómo fue ese primer no y qué cambió después. Después del colapso, llegó el desafío más grande, decir no. Para mí esa palabra había sido un tabú. Siempre significaba decepción, rechazo, culpa. Pero ese día, después de mucho pensarlo, tomé mi teléfono y escribí un mensaje que cambió todo. Hoy no puedo ayudarte. Necesito tiempo para mí. Esperaba una reacción negativa, quizás un reclamo, una pelea. Pero recibí algo inesperado, un simple «ok, entiendo». Esa respuesta me liberó más de lo que imaginé. Por primera vez, sentí que poner límites no era tan difícil como creía. Empecé a comprender que cuidar de mí no era egoísmo, que decir no era un acto de amor propio y también de respeto hacia los demás, porque solo desde un lugar sano podía ayudar realmente. Ese pequeño acto fue el principio de un cambio profundo. Poner límites es un proceso. No es un interruptor que se enciende de un día para otro. Hubo dudas, miedo, culpas. Hubo recaídas y momentos de querer volver a cargar con todo. Pero cada no fue un paso hacia una vida más libre. En la terapia cognitivo-conductual, aprendí a identificar esos pensamientos que me frenaban. Si digo no, me van a dejar de querer. Soy responsable de todo. No puedo fallar. Aprendí a cuestionar esas ideas y a reemplazarlas por otras más reales y compasivas. Y la filosofía estoica me recordó que solo podemos controlar nuestras propias acciones y actitudes. Así, con esfuerzo y constancia, empecé a soltar esas piedras que no eran mías. En la próxima parte, te contaré cómo fue ese proceso día a día, con ejemplos reales, desafíos y victorias pequeñas pero poderosas. Soltar no es fácil, no es cuestión de voluntad sola, ni de un solo momento de inspiración. Es un proceso que implica aprender a escuchar lo que realmente necesitas. A veces, eso significa enfrentar conversaciones incómodas. Recuerdo una ocasión en la que un amigo me pidió ayuda para un problema grande. Por años habría dicho que sí sin dudar, pero esta vez respiré y dije, necesito cuidarme también, no puedo acompañarte esta vez. La reacción no fue la que esperaba. Hubo sorpresa, algo de decepción, pero también respeto. Aprendí que las relaciones saludables se basan en el respeto a los límites de cada uno. En la familia, poner límites fue aún más complejo. Decir no implicaba romper patrones antiguos, desaprender creencias que estaban instaladas desde la infancia. Pero entendí que al hacerlo, estaba enseñando un nuevo camino. Un camino donde cada uno se hace responsable de su propia mochila. La psicología cognitivo-conductual me enseñó técnicas para manejar la culpa y la ansiedad que surgían, como el ejercicio de pensar en evidencia, que me ayudaba a desafiar esos pensamientos automáticos negativos,
Y el estoicismo me invitó a aceptar con serenidad lo que no puedo controlar, las reacciones de otros. Esto me permitió soltar el miedo a perder personas o ser juzgado. También empecé a incorporar prácticas diarias para fortalecer mi bienestar. Meditación, journaling, ejercicio. Cada piedra que dejaba en el camino era un triunfo silencioso. Hubo días difíciles, recaídas y dudas, pero cada paso era un aprendizaje. Y así, poco a poco, la mochila se hizo más liviana. En la próxima sección, llegaremos al punto de quiebre, ese momento que cambió todo para mí. Hubo un día, un momento, en que todo cambió. Caminaba bajo una lluvia fina, sin paraguas, como si el agua limpiara no solo mi cuerpo, sino también mi alma. La mochila que llevaba se sentía insoportablemente pesada. Cada piedra en ella parecía multiplicarse con el agua que la mojaba. Cerré los ojos y sentí la opresión en el pecho. No era solo física, era un grito interior que venía de lo más profundo. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? ¿Cuándo vas a empezar a elegirte a vos? Fue un instante que se detuvo en el tiempo. Permití que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Permití sentir miedo, tristeza, frustración y también esperanza. En ese momento, entendí que la vida no era una carrera de resistencia para ver cuánto dolor podía aguantar, que cargar con las mochilas ajenas no me hacía más fuerte, sino que me alejaba de mí mismo. Fue un despertar brutal y liberador. Pensé en las palabras de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Empecé a cuestionar mis creencias más arraigadas. ¿Por qué creía que debía cargar con todo? ¿Por qué sentía que era egoísta si decía no? Esa noche, en silencio, me prometí que iba a cambiar, que iba a soltar paso a paso, sin culpa ni miedo, que iba a priorizar mi bienestar sin sentir vergüenza. No fue un cambio instantáneo. Fue un proceso de días, semanas, meses, pero ese momento fue el punto de quiebre. Porque para poder soltar, primero hay que despertar. Y yo desperté bajo la lluvia. Si estás escuchando esto, quizás también estás cargando esa mochila. Te invito a que, aunque duela, te permitas sentir, que reconozcas tu peso y lo aceptes sin juicio. Ese es el primer paso para liberarte. Empezar a soltar fue como aprender un idioma nuevo. Difícil, frustrante, pero liberador. Al principio, cada no era un reto. Recuerdo la primera vez que dije no a un pedido de un familiar. Me sentí culpable, dudé, pero también sentí una chispa de alivio. Esa chispa fue el combustible para seguir. En psicología cognitivo-conductual, aprendí a identificar pensamientos automáticos que generan culpa y ansiedad. Por ejemplo, si no ayudo me rechazarán. No puedo decepcionar a nadie. Para cada pensamiento así, practicaba la técnica de pensar en evidencia. ¿Qué evidencia tengo de que eso es cierto? ¿Realmente alguien me rechazó por poner un límite? Con la práctica, esas creencias empezaron a perder fuerza. El estoicismo me recordó que solo puedo controlar mis propias acciones, no las reacciones de los demás. Esa idea me dio libertad. Cada vez que ponía un límite, era como dejar una piedra en el camino. Y aunque algunas personas se alejaron, las que quedaron respetaron mi espacio y eso fortaleció mis relaciones. Además, incorporé hábitos para cuidar mi bienestar. Meditación diaria, escribir mis pensamientos, hacer ejercicio. Esos pequeños actos me ayudaron a mantener la mochila ligera. No fue un camino lineal. Hubo días de recaídas, dudas y tristeza, pero cada paso hacia adelante valió la pena. Si estás ahí cargando mochilas que no son tuyas, te invito a empezar con un pequeño no. Decilo primero en voz baja en tu mente, luego con quienes te rodean. Este es un viaje hacia la libertad emocional y la felicidad auténtica. En la parte final, cerraré con un mensaje de esperanza y empoderamiento para que puedas caminar tu propio camino. Hoy camino más ligero. La mochila que cargaba está más vacía, porque aprendí a soltar las piedras que no eran mías. Descubrí que la verdadera fuerza no está en cargar con todo, sino en saber cuándo dejar ir. Poner límites no es egoísmo, es amor propio. Priorizar mi bienestar no es una traición, es un acto de valentía. Me permito ser humano, con días buenos y días difíciles, con fortalezas y vulnerabilidades. El estoicismo me enseñó que la serenidad llega cuando aceptamos lo que no podemos controlar y actuamos con virtud en lo que sí podemos.
La psicología cognitivo-conductual me mostró que cambiar el diálogo interno es la clave para vivir en equilibrio y bienestar. Y sobre todo aprendí que mi felicidad depende de mí. No soy yo contra el mundo, soy yo a favor de mí mismo. Si estás ahí cargando mochilas invisibles, te invito a que hoy empieces a soltar. Pregúntate, ¿qué piedras son realmente mías? ¿Cuáles puedo dejar en el camino? Permítete elegir tu bienestar, sin culpa ni miedo, porque tu vida y tu felicidad son lo más importante que tenés. Mereces caminar ligero, libre y pleno. El nuevo camino está esperando. Solo hay que dar el primer paso. ¿Te animas a empezar?